Un talentoso amigo me envía un análisis muy claro, muy certero de la pregunta que acordaron los ministros de la antes Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma que ayer no se pegó un balazo en el pie, se pegó un balazo en la sien, se suicidó. Perdimos uno de los poderes de este país que se supeditó al Ejecutivo. Después de votar de que no era inconstitucional la propuesta de hacer una consulta sobre la aplicación de la justicia, pero a la vez decían que sí, porque era un galimatías lo que tenían o lo que hacían en sus exposiciones antes de hacer o de dar su voto. La pregunta, después de que aceptaron que se haga la consulta, pusieron un pero, y el pero fue la pregunta que había mandado el Ejecutivo como propuesta de la consulta y que a todas luces pues rompía los derechos humanos de los expresidentes. Y como ya he dicho, yo no estoy a favor de que no sean juzgados, cada quien que se defienda cómo y por qué y donde pueda, pero sí es necesario que veamos por qué la terquedad de cumplir un compromiso de campaña que nadie pidió, que no fue una demanda popular. No existe un dato donde alguien haya hecho esto, grupos, cientos, miles de personas hayan pedido que se juzgue a los expresidentes, y mucho menos que se haga una consulta en el momento en que se va a hacer una elección tan importante como la del 2021. Pero vayamos al análisis de esta pregunta que proponen los magistrados en lugar de la que mandó el Ejecutivo, como tratando de lavarse la cara de lo que habían hecho. La pregunta que ellos proponen es: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Asumiendo que la respuesta del honorable pueblo bueno y sabio, como le dice ya sabe quién, que va a ser afirmativa esa respuesta, por simple lógica, habría que hacer análisis de la postura de la pregunta. En una parte dice esclarecimiento de las decisiones políticas. En esa parte, esclarecimiento de las decisiones políticas, alguien tendrá que listar las decisiones políticas que deben ser esclarecidas, porque cada decisión conlleva consecuencias. ¿Quién debe hacer eso? Hay otra parte de la pregunta que dice tomadas en los años pasados. Años pasados incluyen el 2019, y como la consulta va a ser en el 2021, ¿también incluirá 2020? También puede exigirse pedir cuentas por mal manejo de la pandemia, por falta de medicamentos para niños con cáncer, la corrupción, la falta de transparencia, el mal manejo de la economía, etc. La memoria social es muy corta, se acuerda de lo reciente, de lo pasado es muy difícil. La otra parte de la pregunta dice los actores políticos. Ahí deduce mi amigo, no parece haber razón para focalizarse en expresidentes. Actores políticos son todos los que participan en la vida política del país: alcaldes, gobernadores, presidentes, legisladores, líderes de partidos, funcionarios del gabinete, etcétera. Son un mundo de ex y son un mundo de acciones. Parece que los que estarán contentos con esta pregunta
serán los adversarios de la 4T. ¿Quiénes serían las posibles víctimas de estos temas? Si se prueba que hay víctimas, entonces habrá que ver qué decisión fue la que la afectó, en qué grado la afectó, quién tomó la decisión, si ello conlleva un delito, si ese delito es penal o de otra índole, si es posible juzgarlo, abrir al menos una carpeta de investigación, si encuentran pruebas, entonces judicializar y seguir el largo camino de la justicia expedita, independientemente de a qué actor político se identifique como responsable. O sea, en síntesis, la pregunta que proponen los magistrados deja a un lado a los expresidentes y mete a la picota al presidente López, a su gabinete, a los gobernadores actuales, a los presidentes municipales actuales. Cualquiera puede ir a meter demandas contra ellos. ¿Será así? Habrá que revisar esto de forma clara y precisa. Esperemos. Buenas noches.